En las vastas y heladas estepas de Siberia, un misterio ha resonado durante décadas, uno que hiela la sangre más que el propio invierno ártico. Se le conoce como el Pozo del Infierno. La historia cuenta que en los años 80, un equipo de geólogos soviéticos perforó el pozo más profundo de la historia humana, alcanzando una profundidad de más de 14 kilómetros. Lo que encontraron allí abajo, según la leyenda, no fue roca fundida, sino algo mucho más aterrador. La historia se hizo viral mucho antes de que existiera el término. Un periódico finlandés fue el primero en publicarla, citando a un supuesto geólogo ruso llamado Dr. Asakov. Según él, al alcanzar esa profundidad extrema, la broca del taladro comenzó a girar violentamente. Las temperaturas se dispararon a más de 1000 grados Celsius, algo completamente inesperado. Pero lo más escalofriante fue lo que ocurrió después. Decidieron bajar un micrófono especialmente diseñado para soportar el calor extremo y grabar los sonidos del interior de la Tierra. Lo que captaron, según el relato, fue el sonido del infierno. El audio, que se difundió por todo el mundo, era espeluznante. Se podían escuchar lo que parecían ser gritos de agonía, lamentos de millones de almas en tormento eterno. La grabación se convirtió en una sensación, difundida en programas de radio, compartida en los primeros foros de Internet y utilizada en sermones religiosos como prueba de la existencia del infierno bíblico. La historia era perfecta. Científicos soviéticos, ateos por definición, tropezando con una verdad divina que no podían explicar ni negar. El Dr. Asakov supuestamente dijo: como comunista no creo en el cielo ni en la Biblia, pero como científico ahora creo en el infierno. Estamos absolutamente horrorizados por lo que hemos descubierto. La historia se embelleció con el tiempo. Se decía que una criatura con alas de murciélago había emergido del pozo, aterrorizando a los trabajadores antes de desaparecer en el cielo siberiano. Se contaba que los científicos, traumatizados, habían abandonado el proyecto de inmediato, sellando el pozo para siempre para evitar que el mal escapara a la superficie. Durante años, esta narrativa cautivó y aterrorizó a millones de personas. ¿Era posible que la ciencia hubiera perforado accidentalmente un portal al mismísimo inframundo? Pero como ocurre con muchas historias demasiado buenas, o en este caso, demasiado aterradoras para ser verdad, la realidad es mucho menos sobrenatural, aunque igualmente fascinante. Para desentrañar este misterio, tenemos que viajar no al centro de la Tierra, sino a la península de Kola, cerca de la frontera de Rusia con Noruega. Allí es donde se encuentra el verdadero proyecto científico que, sin saberlo, dio origen a esta leyenda: el Pozo Superprofundo de Kola. El Pozo de Kola fue, en efecto, un proyecto científico soviético monumental. Su objetivo no era buscar petróleo ni gas, sino estudiar la corteza terrestre. La perforación comenzó en 1970 y durante las siguientes 2 décadas se convirtió en el punto artificial más profundo de la Tierra, alcanzando los 12.262 metros. Un logro de ingeniería asombroso. Sin embargo, aquí es donde la leyenda y la realidad comienzan a separarse drásticamente. Primero, la temperatura. Si bien es cierto que las temperaturas aumentaron más de lo esperado, nunca alcanzaron los 1000 grados Celsius. El máximo registrado en el fondo del pozo fue de unos 180 grados Celsius. Una temperatura altísima, sí, pero muy lejos del calor infernal de la leyenda. De hecho, fue este calor inesperado una de las razones técnicas por las que la perforación tuvo que detenerse en 1992. La roca se volvía más plástica y era casi imposible seguir perforando. ¿Y qué hay de los gritos? ¿De dónde salió esa grabación aterradora? Aquí es donde la historia se vuelve un caso clásico de desinformación y montaje. La primera persona en investigar a fondo el origen del audio fue un locutor de radio noruego llamado Åge Rendalen. Al escuchar la historia en una cadena de televisión cristiana estadounidense, sintió curiosidad y decidió jugarle una broma a la emisora. Se puso en contacto con ellos, haciéndose pasar por un funcionario noruego, y afirmó que la historia era cierta, pero que el audio era falso. Ofreció enviarles el audio real, que según él había sido filtrado. Lo que Rendalen hizo fue tomar el audio original, que ya era un montaje, y añadirle su propia narración de broma, explicando que la historia del murciélago era una invención.
Pero para su sorpresa, la cadena de televisión ignoró su explicación y simplemente transmitió el audio original como si él lo hubiera confirmado. La leyenda, lejos de morir, se hizo aún más fuerte. Entonces, si el audio no se grabó en Siberia, ¿de dónde viene? La verdad es que el famoso sonido del infierno es una mezcla de efectos de sonido, probablemente sacados de una película de terror. Investigadores de audio han analizado la grabación y han concluido que es una manipulación sonora. Específicamente, muchos creen que el audio principal proviene de la banda sonora de la película de terror de 1972, Varón Sangre, Baron Blood. Los gritos y lamentos fueron hábilmente mezclados y distorsionados para crear ese efecto escalofriante. No son las voces de los condenados, sino el trabajo de un editor de sonido de Hollywood. El Dr. Atsakov, el supuesto geólogo que destapó la historia, nunca existió. No hay registros de ningún científico con ese nombre asociado al proyecto de Kola. La historia fue, en esencia, una invención de principio a fin, probablemente creada por un periódico sensacionalista finlandés para vender ejemplares. La cadena de televisión cristiana Trinity Broadcasting Network fue una de las principales responsables de popularizar la historia en Estados Unidos, presentándola como un hecho verídico. Entonces, ¿qué descubrieron realmente los científicos en el Pozo de Kola? La verdad es mucho más interesante que cualquier leyenda de demonios. Encontraron agua a profundidades donde se creía imposible, desafiando las teorías geológicas. Descubrieron fósiles microscópicos de plancton a casi 7 kilómetros de profundidad, en rocas de más de 2.000 millones de años, y revelaron una composición de la corteza terrestre mucho más compleja de lo que se pensaba. El proyecto fue un tesoro de conocimiento científico. Hoy en día, el sitio del pozo superprofundo de Kola está abandonado. La Unión Soviética colapsó, la financiación se agotó y las instalaciones cayeron en desuso. Lo único que queda es una tapa de metal oxidada que sella el agujero, un discreto monumento a uno de los mayores logros de la exploración humana. La próxima vez que escuches una historia increíble, recuerda la leyenda del Pozo del Infierno. A veces, la verdad científica es mucho más fascinante que la ficción más aterradora. Gracias por acompañarme en este viaje a las profundidades de la Tierra y de una de las leyendas urbanas más famosas de la historia. Si te gustó este video, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras futuras exploraciones de lo misterioso. ¡Hasta la próxima!